Queridos seguidores, bienvenidos una vez más a este espacio lleno de contenido exclusivo y lo más fresco de las noticias sobre nuestras estrellas más queridas. Me alegra mucho tenerlos nuevamente aquí, y si este es tu primer video, quiero agradecerte por elegirnos. No olvides suscribirte al canal y darle like al video al final si te ha gustado. Nos encantaría seguir compartiendo con ustedes todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos en el tema de hoy, que está que arde. Como todos sabrán, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de los actores más icónicos y populares de Turquía, y su vida ha estado bajo el radar de los medios durante años. No solo por sus papeles en la pantalla, que les han dado una legión de seguidores a nivel mundial, sino también por su vida personal, que siempre ha sido un tema de gran interés para sus admiradores. Sin embargo, en los últimos meses, un evento que tomó a todos por sorpresa ha dado mucho de qué hablar: su boda secreta. Un acontecimiento que, por lo menos, dejó a los fanáticos sin palabras. La noticia cayó como una bomba en los titulares de la prensa rosa, y aunque sabíamos que algo especial estaba pasando entre ellos, nadie imaginaba que se iban a casar sin previo aviso. La boda de Tuba y Engin fue tan inesperada como significativa, marcando un hito en la vida personal de ambos. Las redes sociales y los medios de comunicación estallaron de emoción, pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue la pregunta que muchos se hicieron después del evento: ¿cuándo se irán de luna de miel? Esta es una pregunta tradicionalmente esperada por todos los recién casados, pero, en este caso, la respuesta de los actores dejó a todos boquiabiertos. Y como no podía ser de otra manera, en este video vamos a ahondar en los detalles más jugosos de esta historia. Durante los últimos días, la pareja ha estado muy activa, participando en eventos públicos y proyectos laborales. De hecho, ambos asistieron a un acto benéfico en Estambul, donde los periodistas aprovecharon la oportunidad para hacer la famosa pregunta sobre su luna de miel. Pero lo que ocurrió en ese momento fue realmente algo inesperado. Engin Akyürek, con su característico tono bromista, respondió sin pensarlo dos veces: ¿nos vamos de luna de miel? Parece que en nuestros horarios no hay lugar para eso. La verdad es que no hemos encontrado tiempo para descansar. Y Tuba, que estaba junto a él, no pudo evitar poner los ojos en blanco y añadir: sabemos que nuestros seguidores nos imaginan en unas vacaciones románticas, tal vez en una isla paradisíaca. Pero la verdad es que no es así. Ni siquiera hemos pensado en una luna de miel. Ahora mismo no es una prioridad para nosotros. Increíble, ¿verdad? Esta respuesta sorprendió mucho a sus seguidores, que, durante semanas, habían estado especulando sobre cuál sería el destino elegido para su tan esperada luna de miel. Algunos pensaban que podría ser algún destino exótico, como las Maldivas o Bali, mientras que otros soñaban con que la pareja eligiera la costa amalfitana de Italia, conocida por su belleza impresionante y su ambiente romántico. Los seguidores no se cansaban de compartir en redes sociales sus predicciones, asegurando que Tuba y Engin se habían merecido unas vacaciones de ensueño después de todo lo que habían vivido juntos. Sin embargo, lo que no sabían era que los dos actores tenían otros planes mucho más personales y discretos. La luna de miel tradicional no estaba en sus planes por una razón muy sencilla: ambos están inmersos en sus carreras profesionales, que son muy demandantes. Tuba actualmente se encuentra trabajando en una nueva serie de Netflix, un proyecto que le exige estar frente a las cámaras y en constante trabajo de producción. Por su parte, Engin también tiene su agenda muy ocupada, ya que se está preparando para protagonizar una película internacional, un proyecto que, sin duda, marcará un antes y un después en su carrera. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, ambos son personas extremadamente dedicadas a su trabajo, y fue una decisión consciente no tomar un descanso inmediatamente después de su boda. Tanto Tuba como Engin aman lo que hacen. Se sienten afortunados de poder trabajar en proyectos tan importantes y no ven la necesidad de tomarse un tiempo fuera. En lugar de eso, ambos se han comprometido a continuar sus carreras con la misma pasión y energía, explicó esta fuente.
A pesar de la carga de trabajo, siempre encuentran tiempo para estar juntos, disfrutar de su compañía y mantener una relación fuerte y sana. Lo cierto es que, aunque algunos seguidores no pudieron evitar sentir tristeza por no ver a la pareja disfrutar de unas vacaciones románticas como cualquier otra pareja recién casada, otros defendieron su postura y la comprendieron completamente. Es admirable que ambos sigan tan comprometidos con sus carreras, comentó uno de los seguidores en redes sociales. Cada uno tiene sus sueños y metas, y eso es algo que no se debe criticar. Debemos apoyarlos en su decisión. Sin embargo, algunos fans insistieron en que, a pesar de lo ocupados que estuvieran, Tuba y Engin deberían considerar tomarse un tiempo para ellos mismos. La luna de miel es una etapa importante en la vida de cualquier pareja. Quizás algún día se den cuenta de lo importante que es, dijo otro seguidor. Lo interesante es que, a pesar de no tener planes de luna de miel, los dos actores no dejaron de ser románticos. Durante una de las entrevistas, Engin, con su sentido del humor tan característico, abordó el tema nuevamente. Quizá algún día tengamos nuestra luna de miel, dijo riendo. Pero ni siquiera sabemos cuándo será ese día. Por ahora, la luna de miel para nosotros es simplemente estar juntos, viendo una película en el salón de nuestra casa, disfrutando de la tranquilidad de estar en casa. Tuba, con su risa contagiosa, añadió, lo hemos pospuesto un poco, es cierto. Pero la verdad es que vivimos cada día como una luna de miel. Lo importante es estar juntos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Además de esta conversación sobre su luna de miel, Tuba y Engin han aprovechado su tiempo para centrarse en algo igualmente importante, su hogar. Mientras muchos se concentraban en el tema de la luna de miel, la pareja aprovechaba este tiempo para renovar y decorar su casa, convirtiéndola en un verdadero refugio lleno de amor. En sus redes sociales, Tuba compartió algunas imágenes de las reformas que estaban realizando, mientras que Engin explicó en varias entrevistas que se estaba encargando de la decoración y el diseño de su hogar. Para nosotros, crear un ambiente cálido y acogedor en casa es mucho más importante que cualquier viaje. Estamos diseñando nuestro hogar con mucho cuidado y cariño, y eso es lo que realmente nos llena de felicidad, comentó Engin. Los fans no tardaron en compartir sus mensajes de apoyo a la decisión de la pareja. Aunque no se vayan de luna de miel, su amor sigue siendo lo más importante, comentó un seguidor. Me encanta ver cómo se apoyan mutuamente en todo, a pesar de lo ocupados que están. Es claro que su relación es sólida y hermosa, añadió otro. Y no faltaron los que se mostraron comprensivos con su decisión de no seguir la tradición. A veces, el trabajo puede ser tan absorbente que no hay tiempo para nada más. Pero su amor es lo que más importa, dijo otro fan. En resumen, aunque Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek no hicieron una luna de miel tradicional, parece que han creado su propio concepto de luna de miel. Un concepto basado en vivir cada día con amor, disfrutar de la compañía del otro y construir juntos una vida plena y feliz. No hay necesidad de seguir las convenciones y lo que importa es el bienestar y la felicidad personal. Y con eso, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle un like si disfrutaron del contenido. Como siempre, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente día.